Cortinas de humo. Cortinas de humo. Sábados de 13:30 a 15 por Radio Universidad Nacional de La Plata. Hola, ¿cómo les va? Después de un mes sin estar en el aire, volvemos con Cortinas de Humo para repasar durante una hora algunos de los temas que consideramos que tendrían que estar en la agenda. Bueno, algunos están en la agenda informativa y otros por ahí no tanto. En nuestra atención arbitraria, aquí con Emiliano, co-conductor. ¿Cómo te sientes el retorno? Yo bien. Bien. Tranquilo. Un día aquí en La Plata nubleado, fresco, muy húmedo, con viento. ¿Cuál es el plan para este programa? Este primer bloque queremos, después de un mes, ponernos al día con la actualidad política de Argentina, política y económica. Un segundo bloque vamos a tocar la actualidad internacional. Aquí Emiliano tiene preparado una columna, un análisis sobre novedades políticas en la gran nación del norte, Estados Unidos, que para bien o para mal, lo que pasa ahí define particularmente nuestro continente. En tercer bloque, si todo sale bien, vamos a estar charlando con Sergio Dunrauf sobre las terceras jornadas de economía social y solidaria que organiza la Universidad Nacional de La Plata, a mitad de la semana que viene. Y si nos queda tiempo, queremos hacer algo de la agenda de lo mucho que hay que hacer para hacer respecto de cultura y espectáculos en la capital de la provincia de Buenos Aires, donde estamos, en el centro de la ciudad, en el edificio Karakachov. Bueno, así que durante este mes que no estuve al aire pasaron muchas cosas. Que señalar, noticia vieja, pero la vamos a repasar. Dentro de uno de los típicos proyectos de ley ómnibus que manda el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, en que mete muchas cosas muy distintas que tienen que ver, o no, pues tiene que ver con su proyecto en general, pero distintos aspectos. En el proyecto ómnibus metió una reforma a la ley de tierras, y que habilitaba compras masivas, ilimitadas, de tierras, en especial en áreas, digamos, sensibles del país, zonas de frontera, etcétera, bastante conocido, subió el perfil en los medios gracias a un trabajo que se hizo muy fuerte por parte de organizaciones que militaron contra este proyecto, y adquirió una relevancia importante en redes sociales, y pasó lo que pasa siempre en redes sociales y en medios. Hubo una movilización muy importante el día que se votaba este proyecto de ómnibus en el Congreso, una movilización que fue muy fuertemente reprimida. Hay imágenes al respecto que circularon por redes sociales y medios, pero muy fuertemente reprimida. Fue tal el rechazo a nivel social de la opinión pública, etcétera, que los bloques del Senado, bloques de senadores que suelen, digamos, acordar con el oficialismo, le retiraron el apoyo a este cambio en la ley de tierras, como así también otra cuestión que era la ley de manejo del fuego. Que tiene que ver la ley de manejo del fuego, y velozmente les digo, para no ser muy larga, piensen en los incendios que hay usualmente en zonas de la Patagonia, y en los incendios que hubo también en zonas adyacentes al río Paraná, en islas. Es decir, y los incendios también que hubo muchas veces en zonas de Córdoba, del norte de Córdoba. ¿Qué pasa después con esos incendios en reservas naturales, por ejemplo? ¿Qué pasa si después, es una pregunta casi capciosa, averiguan si después esas reservas, esos terrenos, sigue estando
o en reserva natural o zona protegida, o se cambia la legislación, no son más reserva natural, zona protegida, y de repente aparecen proyectos inmobiliarios. Otro tipo de estructura productiva. Lo que quedó y pasó a diputados tiene que ver con... En esa misma ley ómnibus había una modificación a las leyes de desalojo, habilita desalojos express a las personas que son inquilinas, pero también, como es legislación federal, habilita desalojos express en muchos terrenos, territorio en disputa con pueblos originarios. Ustedes fíjense cómo conecta esto. Sí. Ley de tierras, ley de manejo del fuego, desalojos express. Algunas se cayeron, otras siguen su curso, y lo que tiene también en carpeta el gobierno es una modificación a la Carta Orgánica del Banco Central, a las funciones del Banco Central. Y el presidente de la Nación hizo una cadena nacional con muy poca audiencia, muy poco rating, para explicar este proyecto. Yo les recuerdo que 2 planteos de campaña de Javier Milei eran dolarizar y eliminar el Banco Central. De la dolarización no se volvió a hablar más. Y lo que quiere es modificar la Carta Orgánica. Esto en medio de un debate, varios debates, pero un debate que también se instaló. Por fortuna nosotros lo atacamos hace varios programas el tema, el endeudamiento de personas y familias. Otro tema que estaba muy muy abajo, hasta que también entró en la agenda de los grandes medios. Entraron varios de las cuestiones de las que nosotros venimos haciendo notas, sí. Porque sobre la mayoría de estos temas hemos hablado, y inclusive hemos hecho entrevistas, y no solo en los últimos tiempos, sobre cuestiones de territorio y fuegos hemos hecho notas desde hace 4 o 5 años. Y además, sobre todo particularmente en el tema de territorio fuego de... ¿cómo lo explico? La última vez que estuvimos acá, fue hace tiempo, estábamos hablando un poco del tema, pero no lo desarrollamos demasiado precisamente porque todavía estaba desarrollándose. Pero lo que sí vemos presente y que se ha visto en muchos medios es no solo la perspectiva del gobierno en ese tema, en el sentido de cómo no solo no cumplen lo que propusieron, sino que además están llevando un montón de otras medidas que ni siquiera estaban charladas previamente, que no fueron parte de ninguna propuesta del gobierno cuando fue elegido, etcétera, sino además la respuesta que hay popular respecto a eso, ¿no? Popular me refiero no solo a la gente en la calle, sino a literalmente en una especie de, comillas, popularidad. Y eso es importante para este gobierno particularmente, porque históricamente lo que más han sostenido, lo que más han, no sé si logrado decir la palabra, pero en lo que definitivamente más han tratado de hacer énfasis, en lo que más se han enfocado ellos, es justamente en popularidad. Porque se habla de cómo usan las redes y eso, que es verdad, pero es importante señalar que hablamos específicamente de nuevo, comillas, popularidad. No les interesa tanto el uso de redes, sino el que en aparecer las redes tengan una determinada llegada, se los vea de determinada manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien lo importante de esto es el movimiento popular que aparece en las calles a ir contra este tipo de leyes o de establecimientos, establecimientos en el sentido de establecer algo, eso me refiero, no a un lugar, es además, eso es como la parte más importante que la gente de la calle, pero además, sumado a eso, es el hecho de que para el gobierno, para la manera en la que se construye mentalmente a sí mismo, ¿no? El presidente Milei y todos esos allegados, la manera en la que se construyen, se ven a sí mismos, es como figuras populares, pero no populares del pueblo, no les interesa ser del pueblo, se ven como figuras populares en el sentido más secundaria de televisión, en el sentido de somos populares, de nos ven, nos aman, nos quieren, nos siguen, etcétera. Eso. Y esa es como otra porción más de esto, ¿no? Del tipo de golpe que se termina generando para ellos. No solo
de la negativa que se llevan a sí mismos de haber hecho una determinada propuesta o muy determinadas propuestas y no llevar ninguna adelante, y encima además hacer un montón de cosas que dijeron que no iban a hacer o que no dijeron que siquiera iban a hacer, sino que la gente lo escucha, lo ve y como le llega. No es poca cosa. Bien, ya 14:13 me parece que es el momento del primer tema musical y después vamos a la columna internacionales. Bueno, antes de ponernos a charlar sobre actualidad política para Estados Unidos, Emi iba a decir la forma de contacto y las redes. Como siempre pueden escuchar la radio a través de AM1390, a través de la página de la radio www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. Al programa también lo encuentran en Twitch como www.twitch.tv/radio-La Plata, donde pueden escucharnos, vernos y dejarnos comentarios en vivo. También pueden enviar WhatsApp, mensajes de audio o texto al teléfono de la radio, el WhatsApp de la radio 0221-422-0295. Y el programa lo encuentran en Facebook como Cortinas Humeantes, en YouTube está Adolfo también como Adolfo Rocha, y en Instagram como Espacial Oice, donde hace vivos que después subimos como Reels. Como el que estamos comenzando ahora, porque Emi se va a referir a el crecimiento de los socialistas democráticos en los Estados Unidos y lo que significa eso en el equilibrio político. Esta es una opinión mía. Ahora va a hablar él. Yo estoy de acuerdo y va también por ese lado justamente. Porque, primero para contextualizar, para quienes no hayan escuchado el tema, porque ha aparecido en redes la cuestión, pero quizás no lo saben, quizás no lo han visto, hace ya desde principios de año que Nueva York, la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más conocidas de Estados Unidos y una de las ciudades más heterogéneas en cuanto a población que hay en Estados Unidos, y el estado además en sí mismo de Nueva York, eligió un nuevo alcalde, Zohran Mamdani, un inmigrante musulmán, que se define a sí mismo como un socialdemócrata, de hecho específicamente como un socialista demócrata, o como un demócrata socialista, como prefieras decirlo, utiliza la palabra específicamente socialista en su definición de sí mismo. Y además ha llevado adelante, llegó con una campaña de manejo de redes muy buena, es verdad, tipo que sabe cómo manejarse en las redes, que tiene un buen equipo para eso, pero particularmente hizo campaña apelando a las partes más progresistas de la población de Estados Unidos, que están en contra de muchas de lo que el establishment, tanto no solo los republicanos, pero además lo que se llama a sí mismos los demócratas del establishment, que parte en su momento en los 90 de lo que se conoció como el Third Way, que fue lo que como una porción del Partido Demócrata que permitió el ascenso de Bill Clinton. Él venía diciendo que su campaña era anti-Israel, anti-genocidio de Palestina, pero dar sanidad pública universal a todo el Estado, a toda la ciudad, tendencias progresistas, reducir el precio y costo de los micros, etcétera, etcétera. Bueno, ganó las primarias, lo que se llama en Estados Unidos están, y esto va a ser importante de lo que vamos a hablar específicamente en el bloque. Ganó las primarias, que es cuando dentro del partido se tienen que hacer votaciones entre los votantes de la ciudad para ver si quieren elegir a un candidato u otro cuando el partido no se decide. Porque vieron que el sistema de Estados Unidos es bipartidista, hay republicanos y demócratas. Bueno, en su momento ganó la primaria y después terminó ganando, y ahora hace ya bastante tiempo, el alcalde de Nueva York. Y la gente lo adora, y lo adora por razones legítimas. No es solo que es un tipo carismático y cae bien, sino que todo lo que prometió lo está cumpliendo, todo. Congeló totalmente los alquileres, ¿no? Ya no, si sos dueño de un departamento, lo que sea, no podés seguir aumentando por lo menos 2 o 3 años, lo cual alivió un montón de personas que, sobre todo en Nueva York, que tiene grandes conflictos respecto a alquileres, porque dependiendo de la zona te pueden cobrar barbaridades. Todo lo que es en cuanto a salud, a espacios para gente en situación de calle, una campaña muy, muy anti-Israel y anti-Netanyahu. De hecho, llevó adelante una de las cosas más como recientes, pero no es que se tiene, pero más recientes, que llevó adelante una campaña para definir a Netanyahu como criminal de guerra y que debe ser arrestado. De hecho, hizo un video, él suele tener mucha comunicación con el pueblo, tanto en persona como subiendo videos en redes. Hizo un video hablando de que buscaron todas las maneras legales para arrestar a Netanyahu si se aparecía en la ciudad de Nueva York.
viendo que no era así, que no tenía el poder para hacer eso, lo que dijo es que era persona no grata y que una vez que no iba a tener permitido el ingreso a la ciudad de Nueva York si en algún momento visitaba Estados Unidos. Esto es para darles una lista de cuestiones de que gran parte del pueblo estadounidense, que por lo menos se define como progresista o no de derecha, son tendencias a las que está muy a favor. Bueno, esto pareciera estar inspirando movimiento a lo largo de Estados Unidos porque en las primarias del estado de Michigan a elegir senador, ganó el candidato socialista demócrata Abdul El Sayed, también inmigrante, también musulmán, que tiene también tendencias progresistas, que también denuncia al Estado de Israel y a Netanyahu como criminal de guerra, y que parecía ser el nuevo caso de un electo elegido ahora en las primarias. Hay que ver, todavía tiene que estar las elecciones de noviembre para senador de todo Michigan. Y esto es una cuestión bastante fundamental, ¿no? Porque Michigan en Estados Unidos es un estado que siempre ha sido muy peleado, muy peleado por el Partido Demócrata y el Partido Republicano. En Estados Unidos cada estado se ve de una manera distinta, algunos tienen más a los republicanos, algunos más a los demócratas. De hecho, con Mamdani y algunos otros similares a él, se vería diciendo, no, bueno, es que en los estados demócratas es más fácil, seguro que van a ganar. Pero el hecho de que Abdul El Sayed esté ganando como representante, que de nuevo se presenta públicamente como socialista, usa la palabra socialista en su definición, haya ganado por lo menos las primarias, demuestra que hay un movimiento, al menos dentro de las bases demócratas, que tiran a ir contra el establishment. No solo los que se definen como el establishment demócrata, pero el establishment en general, la situación de poder. El artículo que me pasaste vos, Adolfo, del diario AR, que se titula "Los votantes están hartos, las primarias obligan al Partido Demócrata a aceptar un giro a la izquierda", es bastante completo, entra muy en detalle la historia de todo esto, está muy bueno, y da datos muy interesantes. Y habla particularmente, además, de que esto es una tendencia, que es algo que yo veníamos hablando antes, por eso después me pasaste el artículo. Es una tendencia que me resulta interesante observar dentro de la política estadounidense. En el artículo, de hecho, específicamente se cita a, quiero encontrar el nombre, creo que era Matt Doss, que fue parte del equipo de Bernie Sanders en su momento y que ayudó a llevar adelante todo un movimiento de izquierda más progresista dentro del Partido Demócrata, en el que está muy conocida, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez. De hecho, el artículo menciona que Henry Olsen, que es del Centro de Ética y Política Pública del Partido Demócrata, está diciendo: si yo fuera uno de los asesores de Alexandria Ocasio-Cortez, la miraría a los ojos y le preguntaría si quiere ser presidenta. Si quiere serlo, este es el momento. Nunca tendrá una oportunidad mejor para hacer suya una corriente que busca a la persona que la lidere. Más allá de si eso sea verdad o no, o cómo pueda salir eso, lo que importa es que esto demuestra, como se habla en todo este artículo y como venimos hablando, que hay una tendencia al progresismo dentro de las bases estadounidenses, por un lado, por la decepción con las personas en posición de poder, y particularmente, porque obviamente personas que están decepcionadas con Donald Trump, pero además personas que están decepcionadas con el Partido Demócrata mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hablado varias veces en el programa sobre cómo Donald Trump llegó a la posición en la que está ahora de nuevo, ¿no? La primera vez que lo eligió fue una cosa, pero la razón por la cual fue reelecto, a pesar de estar en plena campaña de impeachment, o sea, de que se lo desacrediten y que no pueda gobernar, y encima en medio de un juicio, que perdió, por cierto, es el hecho de que se sostuvo en decir, bueno, yo me voy a enfocar en el país, nosotros debemos estar adentro y dejar de movernos internacionalmente, y voy a reducir los precios de todo, particularmente del combustible. Ninguna de las dos cumplió. Está en plena guerra con... De hecho, está fallando las dos simultáneamente. De manera que como de marketing, si se quiere, de visión pública. Está fallando las dos al mismo tiempo. Porque está teniendo una guerra contra Irán, que ni siquiera es la con la que había empezado el conflicto, que era Israel. Todo está relacionado, obviamente, digo, no es que surgió de la nada. Pero para el público general, de repente estamos peleando con Irán. Y encima, los yanquis dicen, no solamente estamos peleando con Irán, sino además que pelear con Irán hace que los precios del combustible no solo no bajen, se disparen. Porque de ahí es donde viene nuestro combustible. ¿Qué está pasando? Bueno, eso por un lado tenés una base que ya de por sí está diciendo, bueno, ya no me gusta ni Trump ni su círculo alrededor que nos está haciendo. Pero además, para el otro lado, para la parte más progresista, que está o literalmente afiliada al Partido Demócrata o afiliada en un sentido ideológico, el Partido Demócrata viene hace años, pero años, sosteniendo la posición de me tenés que votar a mí porque si no la otra opción es peor.
No importa si Joe Biden está apoyando el genocidio a Palestina. No importa si Kamala Harris se podría ser nuestra primera presidenta mujer. Y también dice que va a continuar apoyando el genocidio a Palestina. Porque peor sería Trump. Y si no votás por nosotros, puede estar Trump. Y la gente igual no iba a estar contenta con eso, no le iba a alcanzar. Pero esto es una manifestación de una especie de antigüedad mental que pareciera tener el Partido Demócrata. De hecho, el mismo artículo, como queriendo dar un poco a luz a la otra perspectiva, a los que se conocen como los Third Way originalmente, menciona al fundador del Third Way, que es Al Fromm. Ahí va. Al Fromm dice que se formula diciendo nosotros tenemos que él decía, nosotros nos centramos en derrotar a los republicanos y los socialistas democráticos se centraron en derrotarnos a nosotros. Lo cual es muy interesante porque dentro del movimiento socialista demócrata ninguno habló específicamente lo que yo imagino haber sido más una elección política, no de marketing político. Ninguno abiertamente decidió atacar al establishment demócrata. Y sin embargo, Cuomo, quien era el candidato opuesto a Mamdani, quien perdió en las primarias y después se separó del Partido Demócrata y fue independiente porque tenía una posición sólida histórica y no la quería perder, lo cual es un gran ejemplo de lo que realmente está pensando hace mucho tiempo el Partido Demócrata en el establishment. Hizo todo lo posible junto a sus allegados en hacerle contra la campaña de Mamdani. De hecho, el mismo artículo habla sobre cómo los sectores más internos del Partido Demócrata Establishment, de esa porción que es más de centro, van a querer invertir 15 millones de dólares para tratar de detener la campaña socialista demócrata para las elecciones de 2028. O sea, está metiendo más esfuerzo todavía. Y esto es esperable, de hecho, al caso, porque justamente tiene su propia situación sólida. ¿Qué quiero decir con esto? Fromm dice, por ejemplo, hablando del sector de Mamdani, Abdul Sayed, dice, ese no es el partido demócrata histórico, no es el partido del Roosevelt que salvó al capitalismo y a la democracia en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Es una ideología diferente, es un partido diferente. Esto, a pesar de que él dice, nuestro programa era para la década de los 90, no para el 2030, pero los principios son los mismos, habla, para mí, de una cuestión muy evidente, muy presente en el Partido Demócrata histórico, clásico, el Third Way que se terminó fundando en los 90, que es el hecho de que representan el centrismo conservador más duro posible de Estados Unidos, del pensamiento estadounidense, no solo la política, del pensamiento estadounidense. Esta idea de que las cosas no están tan mal, uno tiene que pelear contra la ultraderecha, sí, pero no hay que remover ni cambiar demasiado. Él de hecho dice que ellos dice, solo hay que mirar su programa, quieren terminar con el Senado, quieren terminar con la presidencia y quieren terminar con el Tribunal Supremo, quieren hacerse con la propiedad de las empresas y acabar con la policía y no quieren financiar el ejército. Todo esto que Fromm está citando como cuestiones que supuestamente plantea el sector socialista demócrata, que en gran parte es verdad, son cuestiones que cualquiera de las bases demócratas lee esto y dice, bien, ¿cuándo puedo empezar a votar por ellos? Y esto demuestra la desconexión entre el establishment demócrata y las bases demócratas. Porque para el establishment demócrata es una cuestión de mantenerse en el poder, en estar en una asociación sólida. Yo estoy cómodo, soy alcalde de Nueva York hace décadas, no me importa nada, estoy re bien. Y si la gente la pasa mal, bueno, no me importa. Yo tengo la plata de Silicon Valley, yo tengo la plata de Israel, me puedo mantener. Y bueno, los otros serán peores, son mucho peores. Me tendrán que apoyar a mí, porque si no me apoyas a mí, ¿qué otra opción tenés? Hasta la otra opción. Una otra opción que no solo se condice con la ideología de las bases, ni siquiera te digo una ideología puesta, clavada, no te estoy diciendo que todo el pueblo estadounidense de repente se está haciendo socialista, pero una ideología al menos temporal de decir, estoy harto de esta situación, necesito que alguien me traiga soluciones. Y Mamdani lo está haciendo, esa es la cuestión, ¿no? Es el hecho de que se está presentando otra opción, y una opción que cumple. Y ante esto tenemos un sector demócrata que no hace nada, que en el mejor de los casos dice, nuestra fórmula es la correcta, solo hay que adaptarla, pero no podemos cambiar, no podemos abandonar esto. En su momento yo te decía, y medio como quiero cerrar con esto, me causaría mucha gracia que en el contexto social en el que vivimos hoy en día, Estados Unidos de todos los países sea el primero en tener un gobierno que se autodefine como socialista. Increíble.
Bueno, cerramos. La corriente esa corriente se le podría definir como una socialdemocracia más de los 80, 90, ayornada. Le agrego, pero esto es para discutirlo largo, tenemos tarde y tenemos una entrevista. El trumpismo es una adaptación bastante reaccionaria a los cambios estructurales de la sociedad estadounidense. En estructura productiva, en cultura, etcétera. Lo que intenta, creo que la corriente socialista democrática, es un ayornamiento por izquierda, digamos, del Partido Demócrata para responder a ese mismo desafío. Y en realidad cerramos acá porque tenemos la entrevista a 14:30 y queremos cumplir, digamos, con los compromisos comerciales de la radio, que de alguna manera se tiene que mantener en este. Después vamos a hablar de los presupuestos, pero en otro programa, de los presupuestos en Argentina. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Actualidad en Cortinas de Humo. Bien, la Universidad Nacional de La Plata realizará el 19 y 20 de octubre en la Facultad de Trabajo Social la tercera edición de la Jornada de Economía Popular, Social y Solidaria. Un encuentro de reflexión y debate entre académicos, funcionarios de gobierno y productores y productoras que impulsan proyectos productivos en la región. Estoy leyendo la gacetilla que me enviaron, se nota mucho, pero no soy locutor aquí como Emiliano. Nosotros tenemos contacto con la gente de la economía social que trabaja en esta área en la universidad. Uno de ellos es Sergio Dunrauf, con quien hace mucho que no charlamos, porque hemos hecho unas cuantas entrevistas en lo que es la historia de este programa, que ya lleva 7 años. 7 años. En Radio Universidad. Sí. Entiendo que está en línea, Sergio. No sé si me lo puede confirmar, ¿sí? Si no, ahora nos vamos a conectar en un segundo porque queremos charlar un rato sobre economía social y solidaria, sobre lo que hace la Universidad Nacional de La Plata, sobre cómo viene sobre este congreso. Y ahora estamos al aire con Sergio Dunrauf. ¿Cómo te va, Adolfo? ¿Cómo andas, Adolfo? ¿Qué bien, decís? Acabo de hacer la presentación del congreso y todo mientras conectábamos. Buenísimo. Cuando conectamos, expliqué un poco. Tenemos un ratito. En realidad, lo que quiero charlar con vos es que cuentes esta actividad, estas terceras jornadas. No es un congreso. Yo tengo una tara grababa la promo del programa y tuve que cortar 4 veces porque siempre decía congreso en vez de jornada. Estas terceras jornadas de economía social y solidaria que organiza la universidad, quiero que cuentes un poco de eso, fecha, tema y todo, y después, si tenemos un ratito, hablar un poco de economía social y solidaria en el contexto en que estamos. Pero primero, la data dura, digamos, contá de qué viene esto. Y bueno, son las terceras jornadas que hacemos cada 2 años, y es un espacio ahí de discusión, de plantear reflexiones, desafíos que involucran no solamente a la Facultad de Trabajo Social, sino también lo pensamos con organizaciones sociales, cooperativas, bueno, otro tipo de organizaciones que vienen trabajando con el tema de la economía social, de diferentes problemas que hoy se han agravado, digamos, en función de la situación que tenemos, y también con espacios de políticas públicas que están sosteniendo o están planteando qué hacer para fortalecer un espacio que está muy castigado, como otros sectores económicos, sociales de nuestro país. Así que en ese marco, y también otro objetivo, digamos, más interno, tiene que ver con que sostenemos un grupo ahí de compañeros, compañeras, que el trabajo social puede hacer un aporte importante en términos de la cuestión organizativa, en términos de la planificación, la generación de redes, sostenimiento de cooperativas. Bueno, en ese sentido, digamos, damos toda una discusión interna en la facultad como para ir
generando un espacio específico ahí académico del trabajo social en relación a la economía social. Eso como una cuestión general, y va a tener, bueno, 2 paneles, un panel más de política pública en el inicio, y otro al final con otros actores. Ahí el planteo nuestro, en este caso específicamente, es cómo trabajar el tema de la educación y el trabajo en clave de algo distinto a lo que es el trabajo de plataformas, o si uno piensa en el sector rural, digamos, a un peón de campo, sino viendo cómo desde la economía social podemos trabajar una propuesta que sea accesible, que sea que tenga sentido, pensando un futuro distinto, digamos, al que tenemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, esa es lo transversal. Hacemos todos paneles de discusión. Después hay una serie de trabajos, alrededor de unos 50 trabajos que se han presentado, no solamente de grupos universitarios, sino también hay productoras y algunas organizaciones que han presentado trabajos de reflexión sobre distintos ejes temáticos que habíamos propuesto. Hay también algunos espacios específicos, uno que tiene que ver con la temática cartonera en La Plata, bueno, que hay toda una situación de conflicto, de discusión en torno a eso. Otro, un relevamiento que está haciendo la municipalidad en términos de un relevamiento socioeconómico en barrios de la periferia. También vamos a hacer 2 actividades con los CEPT, que son las escuelas rurales de alternancia, se llaman Centros Educativos para la Producción Total, que son espacios muy interesantes porque combinan esto de la producción y trabajo, porque bueno, los chicos que cursan en esas escuelas están una semana en la escuela y después 2 semanas en el campo, entonces le permite de alguna manera vivir en el campo, en la ruralidad, pero a su vez poder estudiar. Y también va a haber otras actividades más concretas. Bueno, ahí va a haber una feria durante los 2 días en la facultad con distintas productores y emprendedores de las ferias universitarias y de otras ferias invitadas, o algún espacio cultural también, tanto el miércoles como el jueves, y algunas actividades más académicas. Hay un encuentro donde se va a presentar un libro que se hizo hace poco, digamos, y un conversatorios con experiencias de todo el país. Bueno, un poco eso, me están faltando algunas cosas más, pero para no hacerla muy largo, ahí en la página de la facultad está todo el programa. Creemos que es un programa interesante, diverso, que bueno, nos ha costado mucho trabajo poderlo poner en estas 2 jornadas, así que bueno, estamos muy entusiasmados. Recordarnos la fecha y yo me acuerdo de la dirección, la facu es ahí en 10 y 62, ¿no? 9 y 63. Bien. Le pifiaste por poco. Bueno, pero que lo diga. Y los la días... calle 9 y 63, Facultad de Trabajo Social, el miércoles 19 y el jueves 20, de las 9 hasta las 7 de la tarde. Perfecto. Esto que decimos, los paneles, ferias, distintas actividades. Perfecto. Y te voy a sacar 2 minutos. Ya hicimos las 2 minutos, pero esto ya es inquietud mía. Ya lo tiraste, digamos. El escenario en general para la economía social y solidaria, ya sabemos lo de la macro, hablamos en el programa, la macroeconomía, ¿no? Como está, eso lo tenemos, digámoslo, en este programa hablamos siempre, pero puntualmente yo imagino muy golpeada, pero es lo que imagino yo. Vos estás en el terreno. Sí, está muy difícil desde todo punto de vista, digamos, ¿no? El consumo ha bajado tanto, digamos, ¿no? Y el consumo en general de alimentos y de todo en general. Entonces vos imaginate que si lo primero que se restringe son las changas, digamos, el trabajo así que uno puede dejarlo para después, también sucede algo muy parecido con el tema de consumo en las ferias, digamos, ¿no? Ferias, otro espacio de la economía popular, social y solidaria. Y eso de alguna manera está agravado también por el tema de que hay mucha más gente, ¿no? Como bueno, hay mucha más gente que empieza a hacer Uber, Rappi o algún otro tipo de plataforma, trabajo en plataforma para sacar algún mango. También hay mucha más gente que va a las ferias, digamos, o a algún espacio de este tipo de la economía social para también tener algún mango más, digamos. Entonces, la cuestión económica en sí es muy difícil con, qué sé yo, nosotros
ahí de la universidad estamos trabajando con la cooperativa La Justa de hace 4 años, y en los últimos 2 años el consumo disminuyó la mitad, un 50%, y eso lo vemos con otras cooperativas, otros espacios, y también es lo mismo, ¿no? Hay una caída muy grande, digamos, ¿no? Todo el mundo se cuida porque el mango no alcanza. Entonces, en ese marco está difícil en esto de la sustentabilidad más económica, digamos, de organizaciones, espacios, y eso muchas veces repercute también en cuestiones organizativas, aparecen conflictos, aparecen cuestiones por ahí un poco que no aparecían antes, digamos, ¿no? Aparecen con mucha fuerza. Eso en líneas generales, un poco el planteo de los que venimos trabajando es poder sostener estos espacios, ¿no? Es un momento más se quiere de resistencia, de sostener, de juntarse en distintos espacios, lugares, dinámicas. Hay, digamos, no te diría hoy que hay un fortalecimiento del espacio de la economía social, por lo menos lo que estamos nosotros, pero sí hay una cuestión de conversar esto y de empezar a juntarnos pensando que tiene que haber una alternativa después en el año que viene, digamos, ¿no? No una cuestión partidaria, pero sí política, en el sentido de las cooperativas ligadas al tema de alimentos, las cooperativas de construcción, las agropecuarias, bueno, distintos espacios, generar digamos, organización, discusión, reflexión, pensando en propuestas, digamos, más concretas. Por eso aparecía esto, por ejemplo, el tema del trabajo, el tema de la alimentación, como que hay que ser un poco más creativos, mover un poco la inercia que tenemos por ahí de lo que hicieron otros gobiernos anteriores, digamos, ¿no? Poder pensar también otras alternativas que profundicen un poco esta necesidad de un modelo distinto económico, social, como puede ser el cooperativismo y la economía popular, ¿no? Eso es un poco lo que veo, digamos, hoy, por donde andaríamos. Perfecto, claro y sintético panorama. Te agradecemos estos minutos con Cortinas de Humo a través de AM Radio Universidad. Dejamos un abrazo grande, Sergio. Gracias a vos, Adolfo, como siempre. Un abrazo grande y saludos por ahí. Arte en Cortinas de Humo. Bien, para hablar un poco de arte, mira, haciendo juego de palabras, y en el Centro de Arte de nuestra universidad, que funciona en este mismo edificio, planta baja, primer subsuelo, y esto es 48 entre 6 y 7, centro de La Plata. Hoy a las 20 horas, con entrada gratuita, se presenta Lindante y los Aires. Es un septeto de música popular que propone un repertorio de composiciones propias, donde los ritmos populares se encuentran con nuevas texturas y posibilidades sonoras. Estoy leyendo la publicación justamente del Centro de Arte. Y arrancamos por eso, porque bueno, la caridad bien entendida empieza por casa. Empecemos por hacer bombo de lo que tenemos aquí, 7 pisos abajo en el ascensor. Una buena propuesta. Acá cerca, yo digo acá cerca de esta radio, a una manzana, está el pasaje de Ardo Rocha. Estoy yendo últimamente a distintos ciclos en el cine Select. Uh-huh. No sé qué es lo que hay de películas para el fin de ese. Mira, específicamente algo? Te voy a mostrar. Más que me muestres a mí sería importante. Específicamente para hoy. De hecho, vamos a dar para hoy y para mañana. Eso. En lo que se refiere a películas del Select tenemos. Primero, como siempre, está el ciclo de las 4:30 de películas para chicos. Está 6 grandes héroes. Big Hero 6. Yo la recomiendo mucho, es una muy linda película, es una película animada, con mucha acción, pero hecha para chicos, está muy buena. Después a las 6:30 está Canelones, de Christian Basilis y Ana Busoni, de acá, hecha este año, inspirada en hechos reales. Es un thriller nocturno que sigue el secuestro de Chichita, la madre del escritor Hernán Casiari, a manos de Daniel Olesnik en 2015. Olesnik busca saldar una deuda de sangre, vengar la broma adolescente Hernán y su amigo Chiri en 1987, que empujó a su propia madre al suicidio. Y después 8:30 está They Live de Carpenter.
clásica película de terror. Un trabajador desempleado encuentra unas extrañas gafas que le permiten ver el mundo tal como lo es, como realmente es. Lo que descubre detrás de la apariencia cotidiana de la sociedad revela una inquietante conspiración que controla a la humanidad desde las sombras. Y después domingo, 6 de la tarde, vuelve a estar Canelones. Y a las 8 está Tierra en Trance, película brasileña de Glauber Rocha. El Dorado es un país ficticio latinoamericano donde vive el liderista, poeta, anarquista y periodista Paulo Martins, interpretado por Jardel Filho. Dos políticos, el populista Felipe Vieira, interpretado por José Leugoy, y el conservador Porfirio Díaz, no sabía el nombre, interpretado por Pablo Otrán, luchan por el poder en esta compleja realidad tropical donde nada es lo que parece. Bien, eso es lo que tenemos para ver de cine. Yo estaba viendo también, las entradas son bastante accesibles. Fíjense los ciclos, yo estuve yendo, por ejemplo, la película de Carpenter la pasa el Videodromo Proyecciones, que es uno de los grupos que arma ciclos ahí, digo en el Cine Select, en el Pasajero de Rocha. Música, ahora gratis en un rato, 15:30, hay un ensamble de tamboreras afrolatinas que se llama Prende la Vela en Estación Provincial en 71-17. A las 5 de la tarde en el mismo lugar, La Romántica Cumbiera. Y en el Teatro Argentino a las 6 de la tarde hay un concierto de piano de Joaquín Oliva Uberagua, que toca Beethoven, Ravel y Ginastera. ¿Qué tenemos? 14:56, nos queda un minuto y tenemos un tema musical. Siempre nos quedamos cortos porque sí. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque primero queremos mandarle un saludo a Laurita Naya, nuestra histórica operadora del programa, que parece que tiene un cambio de día y horarios en el trabajo, en su trabajo, y lo recibimos como operadora Maxi Ariata, que es quien nos está manejando todo aquí, lo mismo que Lorena Santangelo, que está en la locución. La música que ustedes escuchan, la edición de videos que ven en la semana, porque este programa lo subimos a un canal de YouTube y lo subimos a nuestras redes sociales, es de Joaquín Rocha, y bueno, a Emiliano lo tienen aquí porque lo escuchan. Lo que nosotros queremos hacer es dejarlos con la transmisión de fútbol, y porque es Clásico de La Plata. Así que lo que queda es despedirnos, dejarles un abrazo para la semana que viene, y si Maxi pone el último tema en la lista, nos vamos con música.